Muy buenos días, bienvenidos de nuevo al programa Consultas de Salud. Yo soy el doctor Guillermo Suárez, especialista en cirugía. Hoy quisiera hablarles de una de las consultas más importantes que se presentan al servicio de emergencias. Algo que es relativamente frecuente y preocupa mucho es la presencia o la aparición de un dolor abdominal. Un dolor abdominal persistente muchísimas veces involucra la posibilidad de que requiera como parte del tratamiento una cirugía. Hay muchas causas de dolores abdominales y muchas veces el diagnóstico es difícil. Hoy vamos a hablar de una de las causas de dolor abdominal más importantes, que es una consulta frecuente en el servicio de emergencias y que requiere como parte de su tratamiento una intervención quirúrgica rápida para evitar complicaciones de la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una enfermedad controversial. El hecho de que pueda ir desde un cuadro benigno relativamente sencillo, que puede ser tratado con una cirugía simple, hasta una enfermedad muy complicada que requiera múltiples cirugías y con complicaciones catastróficas, hacen de que haya muchísimos mitos alrededor de ella y que sea un tema con mucha importancia. La apendicitis aguda se refiere a la inflamación del apéndice secal. El apéndice secal es una estructura tubular que está pegada o que está totalmente conectada al ciego, que es la primera porción del intestino grueso. El apéndice secal es una porción del intestino que no tiene una función definida y que en realidad no es indispensable para realizar una vida normal. O sea, se puede quitar el apéndice sin que haya ningún cambio en la vida normal de la persona. La apendicitis aguda es una enfermedad frecuente. Aproximadamente entre el 10 al 15% de las personas va a ser operada de apendicitis aguda en el transcurso de su vida. Eso cambia un poco de un país a otro o de una zona geográfica a otra. Sin embargo, eso es relativamente un promedio. Lo más frecuente o la edad más frecuente a la que se presenta apendicitis aguda es entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, se puede presentar esta enfermedad en los extremos de la vida, prácticamente desde el nacimiento, desde la etapa neonatal hasta el adulto mayor y personas inclusive de edad bastante avanzada. Usualmente el dolor que causa el apendicitis, el cuadro de apendicitis, está caracterizado por un inicio paulatino que va aumentando progresivamente. El inicio es hacia la región alrededor del ombligo, más bien un poco alta, como lo que le decimos hacia la boca del estómago. Y posteriormente, conforme pasan las horas, el dolor va a cambiar y se va a dirigir hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen. Esto pasa por la inervación de los órganos dentro del abdomen, por el trayecto de los nervios que transmiten el dolor. Prácticamente todos los dolores iniciales en todas las vísceras dentro del abdomen van a tener primero un dolor que es poco localizado y que es difícil de definir. Y conforme pasa el tiempo y se afectan los nervios que están en la pared abdominal, se puede localizar con más exactitud cuál es el órgano que está enfermo o cuál es, inclusive, si es hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, que es el dolor. En el caso de la apendicitis aguda, como les decía y como pueden ver en esta imagen, inicialmente el dolor es hacia la parte alta, hacia arriba del ombligo, y posteriormente, conforme pasan las horas, se va a ir hacia el lado derecho, hacia la parte baja derecha, que es ya cuando se sospecha con más probabilidad que se pueda tratar de un cuadro de apendicitis aguda. Usualmente desde el inicio del dolor hasta la presentación ya florida del cuadro,
la evolución es de varias horas, usualmente alrededor de 8 horas, de 8 a 12 horas, para que ya el cuadro se vaya a manifestar de una manera más típica, más evidente. Sin embargo, en algunas ocasiones varía y puede presentarse más rápido o más acelerado, 6 horas, y en algunas otras ocasiones también muy extrañas, el cuadro se extiende a más de un día. O sea, es una enfermedad de que empieza y que necesita una solución relativamente rápida. Es común de que este dolor se asocie a náuseas o inclusive a vómitos, aunque es infrecuente de que los vómitos sean en gran cantidad. La gran mayoría de las veces son 3-4 veces que la persona tiene vómitos o algunas veces únicamente náuseas, y en otras ocasiones se asocia a lo que le decimos febrícula, que es un aumento discreto de la temperatura. En general, el dolor es lo primero que aparece y esto es un dato muy importante. Tanto es así que hay que dudar mucho del diagnóstico si lo primero que tuvo el paciente fue la presencia de fiebre o lo primero que tuvo fueron los vómitos. Usualmente lo primero que va a aparecer es la molestia abdominal, aunque sea una molestia discreta, leve, y que de manera progresiva se va aumentando en intensidad y se va a ir localizando hacia el lado derecho bajo. Es importante recalcar que el diagnóstico de apendicitis aguda continúa siendo un diagnóstico clínico. ¿Qué significa esto? Que la historia y el examen físico realizados por un médico de experiencia es usualmente lo más fidedigno para llegar al diagnóstico. Hay exámenes complementarios que se pueden realizar, sobre todo lo que es un hemograma completo para ver la cantidad de glóbulos blancos que hay y si estos sugieren infección, o exámenes como un general de orina para estar seguros de que no se trata de un problema urinario, o últimamente utilizar un examen que se llama la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación que es bastante sensible para los casos de que haya apendicitis aguda. En cuanto a exámenes de gabinete, es posible realizar también un ultrasonido de abdomen para buscar el apéndice inflamado, y en casos de muchísima duda se puede hacer inclusive un TAC, una tomografía axial computarizada para tratar de confirmar el diagnóstico. Sin embargo, es importante apuntar que ninguno de estos exámenes es específico para apendicitis y tampoco ninguno de ellos es 100% fidedigno, ya sea para diagnosticar o para descartar la presencia de un apéndice inflamada. Tanto es así que aún en este tiempo las estadísticas muestran de que alrededor entre un 10 y un 15% de los pacientes que van a sala de operaciones con el diagnóstico de apendicitis aguda, resulta que al operarlos lo que se encuentra es algo diferente. Eso pasa en todo el mundo y es algo muy importante. Muy probablemente, mientras más tiempo se espere y mientras más exámenes se hagan, hay más posibilidades de tener el diagnóstico certero antes de la operación. Sin embargo, este tiempo de espera hace de que mientras más se espere, más tiempo se espere, aumenta la posibilidad de tener un diagnóstico correcto, pero también aumentan las posibilidades de complicaciones, sobre todo de la ruptura del apéndice y de que se presente una peritonitis, ya sea local o generalizada, haciendo el cuadro muchísimo más grave. Esta es una de las razones por las cuales cuando hay una sospecha bastante grande de que sea un cuadro de apendicitis, aunque no sea típico, está justificado realizar una exploración del abdomen para descartarlo de manera temprana y evitar las complicaciones. Lo más importante a la hora de valorar al paciente es el examen físico.
y lo que se encuentra en este tipo de enfermedad es una sensibilidad una vez cuando se examina al paciente hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen. De hecho, lo que se refiere es que si uno hace una línea imaginaria entre el ombligo y el huesito que tenemos aquí abajo, que se llama la cresta ilíaca, y se va hacia el tercio más lateral, ese es el punto exacto donde la gran mayoría de los apéndices se encuentra, y va a ser muy sensible, muy doloroso esa zona, y va a haber una contracción de los músculos abdominales. Si bien es cierto, la gran mayoría o los cuadros típicos de apéndice son muy localizados el dolor, puede el apéndice estar en localizaciones inusuales, un poco alto o un poco tirado hacia el centro o hacia abajo, lo que hace difícil el diagnóstico en algunos casos. Esto es principalmente cierto en los extremos de la vida. En los niños muy pequeños, sobre todo menores de 2-3 años, y en los ancianos, usualmente es más difícil el diagnóstico, en parte porque no se piensa o se piensa ya de manera tardía, y es mucho más frecuente las complicaciones. El tratamiento de la apendicitis aguda siempre es cirugía, siempre es quirúrgico. La cirugía se trata de entrar y retirar o quitar el apéndice. Usualmente es una cirugía rápida y sencilla, sin embargo, dependiendo de la evolución de la enfermedad, puede ser una cirugía muy compleja. Esto es sobre todo cuando se ha producido una perforación del apéndice y una peritonitis. La peritonitis es una inflamación de las membranas que cubren todos los intestinos y la cavidad abdominal por dentro, que se llama peritoneo. Y la perforación del apéndice hace que las bacterias que están dentro del interior del colon y del apéndice se fuguen a esta zona que es estéril y provoquen una enfermedad bastante grave. Previamente, la gran mayoría de estas cirugías se hacían de manera convencional o abierta. Sin embargo, en la actualidad prácticamente todas se realizan por laparoscopía. Esto significa de que el cirujano va a trabajar viendo lo que está dentro del abdomen en un monitor, y va a realizar esto por heridas muy pequeñas o inclusive por una sola herida. La manera clásica que se hace una laparoscopía para tratar la apendicitis aguda es la colocación de una cámara a nivel del ombligo que permite visualizar la zona de inflamación, y usualmente se hacen 2 incisiones pequeñas para introducir los otros instrumentos para realizar los nudos o la cauterización de los vasos sanguíneos, y después los nudos a nivel de la base del apéndice. Sin embargo, como les decía, en la actualidad también algunos casos se pueden hacer únicamente por una incisión, lo que se llama una cirugía laparoscópica de una única herida, y de esa manera únicamente realizar la incisión a nivel umbilical, y que ésta vaya a quedar completamente invisible después de que se realiza. La cirugía laparoscópica es un procedimiento que es muy seguro. A pesar de ser de heridas muy pequeñas, permite realizar la extirpación del apéndice con muchísima seguridad, y aún en los casos complicados donde hay perforación, permite realizar un lavado o una limpieza adecuada de toda la cavidad abdominal. Siempre hay que tener en consideración de que algunos casos son tan graves, o si se han producido abscesos, que pueden requerir una cirugía abierta y convencional. La mayoría de los casos, sin embargo, como les decía, se realizan por cirugía laparoscópica, y se realizan por una única herida por donde se pasa tanto la cámara como los instrumentos necesarios para hacer el procedimiento. Es importante, si usted presenta un dolor abdominal el cual persiste por varias horas y que no hay ninguna razón por la cual lo pueda explicar, por ejemplo, si es una mujer que tiene una menstruación dolorosa, o si hay algún tipo de golpe
o si hay una diarrea, es muy importante que consulte a emergencias para estar seguro de que no se trata de un cuadro de apendicitis aguda. Que usualmente lo más importante es que un médico lo examine y que le descarte de que se trate de esta condición. Les agradezco mucho la atención y la compañía en el programa de hoy y espero verlos en el próximo programa. Muchas gracias.